Entonces, esa es la portada. Empezamos. Diseño de canales en flujo uniforme. El objetivo del diseño. Entonces, lo que queremos en el objetivo del diseño es determinar la geometría del canal. ¿Para qué? Para que el flujo sea seguro, ¿verdad? Y a un costo razonable, o sea, que la forma tenga unas características tales que construirlo sea lo más razonable en costos. Y también que no haya erosión, por un lado, que las velocidades no sean tan altas, que haya erosión, o que las velocidades no sean tan bajas, que más bien se comiencen a sedimentar materiales que lleva el canal, digamos, si eso es agua cruda o agua que lleva algún tipo de turbidez o materiales en suspensión. ¿Ok? Entonces, determinar la geometría depende de qué yo escoja. Yo puedo escoger una geometría, puedo decir, bueno, quiero un canal rectangular, quiero un canal trapezoidal con una pendiente tal, o quiero un canal que es circular, etcétera. Entonces, de eso va a depender la geometría que yo tengo. Entonces, hay varios tipos de canales que yo podría construir y de eso va a depender también la forma que tengan. Hay canales no erosionables. Esto quiere decir que son canales que los materiales utilizados en su construcción no son propensos a la erosión. Esto es que puede ser materiales como concreto, con algún revestimiento o excavados en roca, etcétera. Entonces, estos materiales, digamos, permiten o sea, que no se erosionan fácilmente. Después están los materiales, los canales erosionables, que más bien son construidos en materiales, digamos, que son propensos a la erosión, usualmente tierra, ¿verdad? Canales excavados en el suelo, de tierra, de arcilla, de cualquier otro material como gravas y otro tipo de suelos que tienden con altas velocidades a ser erosionados. Y después hay un tipo de canales muy difíciles de ver, que son canales recubiertos con pasto, o sea, están sembrados. Y el pasto ayuda a que se reduzca la erosión. Entonces es como intermedio entre los dos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si es no erosionable o si es erosionable, así serán las características del canal. Entonces, tenemos un grupo de canales que son los que están revestidos, o sea, el suelo, que le ponemos algún tipo de revestimiento. ¿Cuál es la idea necesaria, digamos, que tenemos que cumplir para revestir un canal? ¿O qué es lo que busco yo a la hora de revestir un canal? Lo primero es reducir el coeficiente de rugosidad. Digamos que la tierra o piedras del fondo de un canal hace que tenga una rugosidad, pero si yo le hago paredes en concreto y trabajo un poco, puedo reducir la rugosidad. Entonces esto permite que el flujo tenga mayores velocidades y por lo tanto reduce la sección transversal, o sea, quedan más pequeños. La otra es proteger el canal de la erosión. Luego también permitir el agua a través de áreas de excavación profunda, o sea, canales muy, muy profundos que tengan paredes muy verticales, ¿verdad? Esto, cuando tengo que pasar el canal por algún lado que tengo muy estrecho y que necesito que aumentar la velocidad y el peralte, o ambas. Okay. La otra es reducir pérdidas de agua por filtración hacia zonas aledañas. Si el canal está excavado en la tierra, probablemente si el material tiene alta permeabilidad, probablemente se me va a escapar mucho del agua por filtración. En esas condiciones o cuando hay roca muy fragmentada, entonces se me está excavando, ¿eh? Se me escapa el fluido. Entonces la idea es recubrirlo para impermeabilizar, ¿verdad? Después otra es reducir costos anuales de operación y mantenimiento. Esto es porque con un canal revestido es más fácil de limpiar, es más fácil de darle mantenimiento, sacarle sedimentos, que un canal de tierra. Y la otra es cuando las paredes de los taludes no tienen la estabilidad suficiente, entonces para asegurar estabilidad se le ponen un recubrimiento con refuerzo a veces para lograr eso. ¿Ok? ¿Qué revestimientos podemos tener? El primero es revestimiento de mampostería que incluye piedra, ¿verdad? Entonces puede ser ladrillo, piedra, hasta bloques de concreto o algunas planchas, ¿verdad? Como adoquines
Y hay algunos elementos prefabricados que se utilizan para revestir eh, canales. Después está el revestimiento por concreto, pero no es mampostería, sino concreto chorreado, ¿verdad? Con o sin revestimiento, sin refuerzo. ¿Ok? Entonces hay concreto que se coloca y por propio peso se mantiene en su posición, o cuando se le pone refuerzo. Eh, el refuerzo se utiliza cuando hay variaciones de temperatura, ¿verdad? Y además cuando queremos aumentar la velocidad del flujo, ¿verdad? Y sin erosión. Después hay revestimiento de mortero. La diferencia del mortero con el concreto es que el mortero es concreto de baja resistencia, ¿verdad? Mezclas de tobacal o tobacemento o arena cemento. Algo barato como para darle un poquito de estabilidad al talud y que no se desprendan, no sé, gravas o arcillas, simplemente para recubrir. Este es como más barato. ¿Ok? Después está los revestimientos con gaviones. Yo los gaviones los pienso siempre como para sostener y mejorar las condiciones de un río para darle estabilidad a los taludes. Pero se puede hacer un canal completamente de gaviones. En este caso de la foto, los gaviones están como inclinados, no sé si lo ven, pero la mayoría de las veces se utilizan gaviones rectangulares como el dibujo y se hacen como gradas ahí. Más que todos los gaviones yo siempre los pienso para estabilizar ríos, ¿verdad? Las imágenes de los ríos. Después está revestimiento con concreto asfáltico. El asunto del concreto asfáltico es que reduce la rugosidad muchísimo más, queda mucho más liso, ¿verdad? Pero el problema es que esto no permite altas velocidades porque es muy erosionable, más que erosionable que el concreto cementicio, ¿verdad? Okay. Y por ahí tenemos también revestimientos con geomembrana o con textil, que le dicen. Esto simplemente es como para sostener también el material granular y no lo arrastre el canal. Al igual que es como que los taludes se trabajan un poquito con el textil para que las correntías no los dañe. Bueno, es el mismo principio. Geomembrana de PVC. Y también hay otros materiales, ¿verdad? Casi que siempre yo he visto la geomembrana o el geotextil como para recuperar, o sea, como para hacer alguna reparación en alguna parte donde el suelo se está erosionando. Y después hay otros tipos de revestimientos, dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Puede ser plástico, puede ser metal, madera, eh, dependiendo de la disponibilidad de los materiales y el propósito del canal. En la universidad ustedes van a ver unos de fibra de vidrio, ¿verdad? O de plexiglas, plástico. Simplemente porque así se requiere para estudiarlos en el laboratorio. Ok, ahora sí. ¿En qué consiste el diseño? Primero hay que decidir qué forma de canal quiero. Y entonces yo puedo decidir desde el arranque que quiero un canal rectangular o un canal trapezoidal, en este caso. Más adelante vamos a hablar del diseño de canales circulares, pero digamos que también esa es una elección que podemos tomar. Casi siempre cuando hablamos de un canal circular, lo que estamos hablando es de una alcantarilla que tiene otro uso diferente, ¿verdad? Es para pasar el agua por debajo de una carretera o para entubar un río, que es lo que llama uno. Okay, entonces ahí usaremos una alcantarilla, pero un canal común y corriente para llevar agua de riego, digamos, o para llevar el agua de un embalse al punto de la generación eléctrica, a donde empieza la caída, pues se hace en un canal de estos. ¿De cuál forma? Rectangular o trapezoidal, dependiendo de qué, del espacio. Si tengo muy poco espacio y no puedo hacer taludes, entonces probablemente me vaya por uno rectangular, pero el rectangular requiere refuerzos. El trapezoidal podríamos utilizar el talud, o sea, el ángulo de inclinación normal del suelo, como para que le dé la forma al canal. ¿Ok? Entonces, el canal trapezoidal siempre se prefiere cuando hay campo, ¿verdad? Ya que evita los costos de reforzar las paredes. Simplemente se utilizan ángulos menores a la pendiente del suelo, del reposo del suelo, o al ángulo de reposo del suelo.
¿Y cómo se dimensiona esto? ¿Cómo se dimensiona el canal? Ya, digamos, ya escojo la forma. Bueno, tengo que escoger los taludes laterales, si es un canal trapezoidal, y luego utilizamos la ecuación de flujo uniforme para decidir las dimensiones. Si me doy el ancho, voy a obtener un alto. Si me doy un alto, obtengo un ancho. Y puedo jugar así con esos dos valores hasta encontrar una condición que me satisfaga. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué ancho y qué alto tengo que usar? Ya que las combinaciones de ancho y alto son infinitas, ¿verdad? Porque recuerden aquellas, la ecuación, ¿verdad? Que la área depende de Y y de B. Y el perímetro mojado también depende de Y y de B. Entonces, yo puedo tener muchas formas, pero ¿cuál es la forma que más me interesa a mí? Una forma que sea o eficiente hidráulicamente o eficiente económicamente. Entonces, utilizamos para diseño la eficiencia hidráulica, o sea, la sección más eficiente, o la sección también más económica. O sea, ¿cuál es el área y la forma que tiene el canal que sea más económica, más eficiente y además que le pueda dar mantenimiento y que la pueda operar bien? Entonces, ahí son muchas cosas que intervienen en estas decisiones. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que dependiendo del propósito del canal, así vamos a trabajar. Ese es un canal trapezoidal típico, que vamos a repasar sus partes porque todas estas partes son propensas de diseño. Si ustedes se fijan ahí, el canal, este es un canal revestido, entonces, si ven la forma que tiene el nivel del agua, voy a coger la anotación acá. Aquí tengo la profundidad del canal, la Y normal, ¿verdad? Con la que va a trabajar cuando esté funcionando. Y los taludes laterales, vean que aquí tengo la Z, me da el valor de la pendiente de inclinación del suelo, el ancho B del canal. Entonces, dependiendo del ancho B y el Y, voy a tener esta área, el radio hidráulico, y voy a tener la profundidad hidráulica, el perímetro mojado, todos los valores que necesito para la ecuación de Manning y despejar ahí estos valores, ¿verdad? A partir del caudal que quiero pasar. Una vez que ya defino estos valores, tengo que definir otras cosas, como por ejemplo este borde de acá, borde libre, ¿ok? Este borde libre del revestimiento, perdón, no dije revestimiento. El borde libre del revestimiento es un pedacillo más de revestimiento que tenemos que dejar ahí por si acaso. Y además tenemos el borde libre total. Este borde libre total es el que tenemos que dejar para evitar que cuando el caudal aumente por la razón que sea, vaya a rebalsar y producir inundaciones, ¿ok? Entonces, básicamente, en esto consiste diseñar un canal. Primero, escoger qué forma tiene. Ya yo escogí trapezoidal. ¿Qué ancho va a tener? En base al ancho que va a tener, la altura que va a tener, la pendiente que va a tener, perdón, la pendiente del talud, también la pendiente del terreno y, y los bordes, el libre revestido y el borde libre total. ¿Ok? Estamos. ¿En qué consiste definir la sección de un canal? Ok, aquí hay otros dibujitos de típicos de canales. Por ejemplo, aquí tenemos un canal excavado en tierra. Ve que no le dejaron borde libre total, revestido no tiene porque es en tierra, no hay que revestir nada. Vean que este es el mismo terreno, el mismo canal, pero aquí se le construyó un borde libre, este, y aquí se le construyó el otro borde libre total para evitar que el canal vaya a rebalsar cuando levanta su nivel. ¿Ok? Dependiendo de la forma del terreno, en algunas partes vamos a tener que hacer corte y hacer relleno de un lado para lograr que el canal tenga la forma trapezoidal que andamos buscando. Entonces aquí hay combinaciones de materiales. Y esto que llaman berma simplemente es el borde libre total, pero del lado del corte, ¿verdad? Y cuando hay que hacer una excavación profunda, porque pasamos por en medio de un terreno que va subiendo, y el canal tiene que seguir bajando, entonces tenemos que hacer más cortes de terreno y producir ahí los bordes libres totales. ¿Okay? Ah, y los drenajes. Bien, ahí les quedan esas figurillas como para que las revisen.
Hay que usar todo esto dependiendo de, de las condiciones locales de cada uno de los proyectos y a la hora de calcular los movimientos de tierra, entonces hay que considerar todos estos, este, todas estas condiciones. Por acá les presento una imagen donde se ven los tipos de canales que pueden haber, ¿verdad? Un canal rectangular que está cortado en el terreno y tiene un relleno ahí de un lado. Un canal que tiene una parte natural con un revestimiento de piedra y una presa de un lado, con doble presa. Un canal completamente de concreto revestido y etcétera. Canal circular, un canal profundo vertical, digamos, de paredes verticales rectangulares, entonces requiere mucho más movimiento de tierra. Y así, eso sucesivamente. Entonces ahí les dejo esa imagen como para que se hagan una idea de lo que puede pasar ahí a la hora de hacer un canal. Ya en este ejemplo de aquí, tuvo que hacerse relleno a las dos partes del canal porque aquí el suelo se me fue muy abajo. Probablemente es como un columpio ahí en el terreno. Entonces hubo que sacar el canal casi que puesto, ¿verdad? Sobrepuesto sobre el terreno. Ok. Entonces, para determinar la sección transversal necesitamos tener varias características. Primero, hay que determinar la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal no es una cosa que pueda determinar uno realmente, sino que se determina por la topografía. ¿Ok? ¿Por qué por la topografía? Porque yo sé por dónde tengo que pasar el canal y tengo que ir buscando, digamos, una ruta del canal que me permita esa pendiente, digamos. Eh, para determinar la pendiente longitudinal también me interesa que no haya velocidades muy altas y que no haya velocidades muy bajas. O sea, que la pendiente no sea mucha y que la pendiente no sea muy poquita. ¿Ok? Para que el canal funcione de acuerdo a ciertas características de velocidades de flujo y de energía. Y la otra cosa importante para determinar la sección transversal es la pendiente lateral. La pendiente lateral va a depender del material en donde voy a construir el canal. Si el canal se va a construir en un material, digamos, granular, entonces probablemente la pendiente de esa lateral va a ser muy baja, o sea, muy acostada. Y si el material es, no sé, un material muy bueno como roca o algo así, probablemente las pendientes pueden ser muy verticales. Y arcillas y limos, dependiendo del material, así el ángulo de la pendiente será, digamos, definido de acuerdo al ángulo de reposo del suelo. Eh, esos datos uno los obtiene, digamos, de estudios de suelos de, del terreno por donde pasa el canal. Probablemente un canal no mantenga su pendiente lateral constante a lo largo de toda su longitud, sino que vamos a tener que hacer varias secciones de canales dependiendo de por dónde pasa. O si no, hacer mejoras en el suelo, como esos rellenos que vimos en las fotos anteriores. Ok, entonces, eh, aquí les dejo unas tablas del show, en realidad son del Sotelo, pero Sotelo las sacó del 20 show, que son valores recomendados para la inclinación del talud, o sea, esa Z, ¿verdad? Dependiendo del tipo de suelo. Por ejemplo, aquí, si es una roca sana no estratificada, vea que la pendiente del talud sería 0, o sea, vertical, hasta 0.25 a 1. Roca fracturada, 0.25. Roca estratificada, 0.25 a 0.5. Roca alterada, 1. ¿Qué significa? Que la pendiente aquí es 45%, ¿verdad? 45 grados, perdón. Canto rodado redondeado, vea que 1.75 ya es buscando 60 grados, ¿verdad? Canto rodado anguloso, 1.45 grados. Grava angulosa, 1. Grava semifina, arena y suelo arenoso suelto. Material poco estable, vea que es 2 a 2.5 contra 1, o sea, muy acostados el talud. Y así, tierra, arena, de 2 a 3. Limo arenoso, de 1,5 a 2. Entonces, esto nos permite tener un valor de Z estimado. En realidad, esto lo hacemos para un diseño
preliminar, porque después es mejor hacer estudio de suelos y que venga del que hizo el estudio de suelos un valor de la Z que, que vaya a ser un poco más seguro, para que no haya problemas después de deslizamientos, de los taludes, que se caigan los taludes. ¿Ok? Una vez que está definido las pendientes laterales Z, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos queda? Determinar el ancho y la altura. Y el ancho y la altura son combinaciones. No hay un solo ancho y una sola altura, sino que para un ancho hay una altura, para otro ancho hay otra altura. Entonces, ¿cuál ancho y cuál altura escojo? Es, es posible, digamos, que dos personas hagan un diseño de un canal y que les den diferentes valores. Pero la idea es buscar alguna forma de hacerlo que sea más o menos razonable y que cumplamos con las características para las cuales fue diseñado el canal, que sea económico y que sea funcional y que no haya erosión y que cumpla un montón de cosas. Entonces, hay tres métodos que se utilizan típicamente. Ok, en este momento, ahora en el curso, vamos a ver tres métodos y ustedes van a tener que, probablemente en un diseño en la vida real, utilizar los tres y escoger uno. Vean que estamos en canales revestidos, ¿verdad? Todavía no nos hemos pasado a canales de tierra. Entonces, para canales revestidos tenemos el primer método, que es la curva de experiencia del USBR, la Oficina de Reclamación de Estados Unidos, que es un método basado en un montón de estudios que se hicieron a canales existentes que funcionaban bien y se escogió, digamos, las características como para hacer un nomograma que le permita a uno, dependiendo del caudal, escoger cuál es el ancho o la altura, no me acuerdo, ahorita lo. Y a partir de ahí seguir el diseño. Después está el método 2, que es la sección hidráulica óptima. Esto es, bueno, hidráulicamente, ¿cuál es la sección que tiene mejor comportamiento? Y solo hay una sección para cada una de las formas, la que tiene mejor comportamiento. No necesariamente la de menor costo, pero es la que produce los resultados hidráulicos mejores. Y el tercer método es el método de la sección de mínimo costo. Esto es de hacer una curva de costos contra B y escoger el valor que me dé menos. Los costos de excavación, los costos de recubrimiento, los costos de transporte de los materiales, los costos, todos los costos. Entonces, para esto, este se hace como un poco largo, ¿verdad? No estoy tan seguro de que podamos hacer uno completo, sino como una demostración de esto. Entonces, de los tres métodos, uno lo que haría es decidir cuál es el que, con el cual se va. ¿Ok? A veces hay gente que solo hace uno y listo, y así me voy. ¿Ok? Vamos a ver de la curva de experiencia del USBR. Esta curva presenta el promedio de anchos, B, la B, basados en datos recomendados por la USBR, y esto aparece en el libro del 20 Show. Esto es de Sotelo. Si ustedes se fijan acá el eje de la X, tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo. Vean que 0.1, o sea, 100 litros, un metro cúbico, 10 metros cúbicos y 100 metros cúbicos. Y estos son canales reales medidos que se les buscó el mejor funcionamiento y entonces salió esta curva de acá. Si ustedes se fijan acá, en metros está el ancho B del canal. Entonces, para un canal de 10 metros, para un canal que tengo que pasar 10 metros cúbicos por segundo, el ancho va a ser 2.25, ¿verdad? No, 2.2, 4, 6, 8, no, sí, 2.25. Ok, 2 metros 25 y entonces entro después a la curva entro a la ecuación de Manning y de espejo de Manning, la y listo. Y así está el diseño. Entonces es como muy rápido, ¿verdad? Porque aquí la curva lo que nos permite es escoger la B que por historia ha funcionado bien. Esa curva es eso, un valor histórico que funciona bien. Aquí no están para más de 100 metros cúbicos por segundo, pero ahí uno puede extrapolar, eso sigue aumentando ahí. Ok, vean que no hay datos para menores de como 1200, ¿verdad? No, como es 120 litros por segundo, ¿no? De ahí para abajo no hay, o sea, canales tan pequeños no funciona este método.
porque son canales reales. Entonces, toda la muestra estaba entre esos valores de caudales, de 120 a 120 litros por segundo a 100 metros cúbicos por segundo. No sé si hay preguntas aquí con este de cómo calcular la B. No, seguimos porque nadie me dijo nada. La sección hidráulica óptima, ese es el otro método. Eh, ¿Cuál es la sección hidráulica óptima? La que pasa mayor caudal, ¿verdad? Con el área menor. O sea, ¿cuál es el área más pequeña que produce el caudal más grande? ¿Ok? Entonces, la sección que produce el caudal máximo la despejamos de acá. Entonces, de la ecuación esta es la ecuación de Manning, ¿verdad? 1 entre n por el área a la 5 tercios entre perímetro mojado a la 2 tercios por raíz de S. Si vemos aquí la P, que está abajo, ¿qué significa esto? Que si yo hago la P menor, tengo un caudal mayor. Entonces, todo el objetivo de este método es encontrar cuál es el perímetro mojado más pequeño que yo puedo obtener para un área. Si es un cuadrado, el perímetro mojado menor de un cuadrado, ¿verdad? De un rectángulo, perdón, es cuando el rectángulo es medio cuadrado. Y así, matemáticamente podemos encontrar cuál es el máximo perímetro mojado para un área. ¿Ok? Entonces, la sección hidráulica óptima consiste en obtener el perímetro mojado mínimo. Y con eso decimos que por el menor área pasamos el mayor caudal. ¿Ok? Entonces, la sección hidráulica óptima no necesariamente en la práctica resulta la más barata. ¿Por qué? Porque lo más barato depende de otras características, como el acarreo de materiales, como los costos de excavación, los costos de maquinaria, eh, no sé, la mano de obra, el revestimiento. Y entonces, dependiendo de la forma, tenemos más revestimiento, menos revestimiento, tenemos más excavación, menos excavación. Entonces, la forma que escojamos podría ser hidráulicamente superior, pero eh, económicamente inferior o a la inversa. ¿Okay? Entonces, aquí, para eso, ya se estudiaron las formas principales, digamos, por lo menos las que se utilizan más, y existe esa tabla que también es del Sotelo, donde dice que para cada sección transversal, ¿verdad? Existe una, una área que es la óptima, o el área más eficiente hidráulicamente. Por ejemplo, bueno, aquí están los datos del área, el perímetro, el radio hidráulico, el espejo, la profundidad hidráulica y el valor de AR a la 2 tercios, que es necesario para calcular el caudal. Entonces vean que para un trapecio, un canal trapecial, la sección óptima es la de un hexágono partido a la mitad. ¿Qué significa? Que la pendiente tiene que ser 60 grados. Si no es 60 grados, no es un medio hexágono, entonces la sección no es la óptima. ¿Ok? Entonces, medio hexágono. Ahora bien, en medio hexágono el área es raíz de 3 por y al cuadrado, el perímetro mojado es 2 por raíz de 3 a la y, el radio hidráulico es un medio de y, obviamente. El diámetro es 3 cuartos de y, el espejo es 4 tercios de raíz de 3 por y el área por el radio hidráulico a la 2 tercios es raíz de 3 por y a la 8 entre 4 a la 1 tercios. Entonces de aquí yo puedo obtener todos los datos para un trapecio, que es el trapecio óptimo. Y diseño mi canal como un canal trapecial con las pendientes de 60 grados. El problema de esto es que si el suelo no me permite que el ángulo sea 60 grados y lo tengo que acostar más, entonces ya no me quedaría un trapecio óptimo. Entonces hay otra forma de resolver esto. Que si el canal, la sección transversal es un rectángulo, el rectángulo óptimo sería el que tiene forma de medio cuadrado, o sea que la altura, ¿verdad? La altura de la profundidad es y y el ancho b es 2y, digamos. Entonces, el área sería 2y al cuadrado, el perímetro mojado sería 4 veces y, el radio un medio de y al cuadrado, y estos datos los usamos para calcular
las características del canal. Vean que como es un canal rectangular, Y y D es lo mismo, ¿verdad? La profundidad hidráulica y el tirante son lo mismo. Lo mismo pasa con un canal triangular. El canal triangular, la sección óptima sería la de medio cuadrado. Aquí tal vez es para explicarles si, ¿verdad? Si es un triángulo, debería ser medio cuadrado. O sea que esta es la sección óptima de un canal triangular que tiene que ser medio cuadrado. Por lo tanto, aquí este ángulo es 90 grados, por lo tanto, esto es 45 y esto es 45 grados. O sea, las pendientes del talud de un canal triangular sería 45 grados para que sea la sección óptima. Suena así. ¿Ok? En un canal circular, o sea, una alcantarilla, la sección óptima sería la mitad del círculo. Y para un canal parabólico, ¿verdad? Eso es como para hacerlo en tierra, es con una parábola igual que el ancho t es igual a 2 veces raíz de 2 por y. Y ahí están los demás datos. Entonces, cuando vamos a diseñar un canal, casi que siempre vamos a usar un canal trapezial o rectangular. Entonces vamos a tener que coger medio hexágono y medio cuadrado. Pero les dije que eso no es normalmente posible porque el Z de este canal no necesariamente puede ser el del medio hexágono. A veces necesitamos otro. ¿Ok? Entonces, así las cosas, vamos a hablar de la sección entonces óptima cuando el canal no puede ser medio hexágono. ¿Ok? Si yo aquí tengo un ángulo eh, de talud igual a zeta, que no necesariamente es 60 grados, ¿ok? Tengo el ancho de fondo B y una altura Y. El, el área óptima para una figura que no es medio hexágono, sino que es otro trapecio, está por B entre Y, este B entre este Y, tiene que ser igual a 2 veces 1 menos el coseno de este ángulo entre el seno del ángulo. Si si yo me doy un B, aquí puedo obtener el Y. Si me doy un Y, aquí puedo obtener el B para este ángulo o la relación entre los dos. Entonces puedo jugar con esto para encontrar una sección óptima. ¿Sí? Ahora bien, el tercer método es el del mínimo costo. Y ya se los había medio explicado. ¿Qué es lo que se busca con la sección del mínimo costo? Minimizar el costo total. Y entonces, ¿qué serán? Lo que incluye los costos de excavación, los costos de revestimiento y los costos del terreno. Digamos, estos costos del terreno son los costos de la compra de terreno. Entonces, si tengo un canal con taludes muy acostados, probablemente gasto más terreno. Si son más verticales, gasto menos en compra y expropiaciones, ¿verdad? De terrenos. Entonces, ahí lo que se hace es una tabla Excel con todos estos costos y se juega con B y Y, ¿verdad? Y se hace una gráfica. Bueno, como B depende de Y, se podría hacer con respecto al costo con respecto a B o el costo con respecto a Y. Es indiferente porque están relacionados. Y ahí buscamos en la curva que hacemos una gráfica, encontramos el de menor valor y listo. Se puede hacer así. Pero para eso tenemos que tener los datos de los costos de excavación, que son muchas cosas, y los costos de revestimiento, que depende de muchas cosas. El revestimiento no es el costo del material, es el costo de la colocación, el costo de la mano de obra, los tiempos de fragua, etcétera. Okay. Seguimos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien tiene audio? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok. Vean que estamos hablando todavía de canales revestidos, ¿verdad? No hemos hablado de canales en tierra. Todo esto que hemos hablado es de cómo se diseñan canales revestidos. Y dijimos que había dos bordes que había que considerar. El borde libre del revestimiento, BLR,
y el borde libre total. El borde libre de revestimiento es esa distancia vertical que les dije, ¿verdad? Que va desde el espejo del agua hasta donde termina el revestimiento cuando el agua está fluyendo según el diseño, o sea, cuando la profundidad es la normal según el caudal de diseño. ¿Y qué es lo que se busca? Que las ondulaciones del flujo, porque va a haber oleaje, ¿verdad? Va a haber fluctuaciones, que ese oleaje no vaya a superar el borde libre y comenzar a hacer socavaciones entre el borde libre y el terreno que se está protegiendo. Entonces hay que poner un borde libre más hacia arriba para que nunca pase ese fenómeno, ¿verdad? De que agua comience a pasar por encima y comience a socavar arriba. Entonces ese valor se calcula. ¿Cuánto debe ser el borde libre dependiendo de qué? Del diseño que ya llevamos. Y después está el borde libre total, que es una distancia vertical, ¿verdad? Que la vimos allá, entre el agua y el borde superior del canal o del banco, que es lo que va a permitir o evitar que en algún momento cuando el canal suba su caudal, digamos, no vaya a ocurrir que haya un desbordamiento e inundación en lugares que no se quiere, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo se determina el borde libre? Ah, en canales revestidos, lo que se acostumbra es usar este nomograma, digamos, de la USBR, que trae los dos valores. Y son valores ahí, ya dados dependiendo de los caudales. ¿Ok? Aquí tenemos la altura del borde libre en metros y aquí tenemos el caudal del canal en metros cúbicos por segundo. Esta curva de aquí arriba es la altura del borde libre total y esta otra de acá es la altura del borde libre del revestimiento. ¿Ok? El lining aquí. ¿Ok? Bueno, aquí están anotados. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Igual, si yo estoy haciendo un canal para 10 metros cúbicos por segundo, entonces aquí dejo un canal como de 30, como 36, ¿no? ¿Cómo es? 20, como 32, 35 diría yo. Como 35 centímetros de borde libre. ¿Ok? Para borde libre del recubrimiento, del revestimiento. Y si fuera el borde libre total, 80 centímetros. ¿Ok? Y así directamente, leído de esta tabla. ¿Por qué esto? Porque estas tablas y estas curvas salieron de pruebas prácticas de canales reales, donde estos valores han demostrado que funcionan. ¿Ok? Estadísticamente, entonces se analizaron muchos canales ya construidos y se encontró que estos son los mejores. Entonces, si trabajamos con estos datos, sabemos que estamos del lado de la seguridad, esto va a funcionar. ¿Ok? Ahora bien, estos bordes libres son calculados según esa tabla cuando el canal es horizontal, o sea, cuando el canal va moviéndose en línea recta. ¿Qué pasa cuando hay un canal que se curva? Entonces, por el efecto de la fuerza centrífuga, ¿verdad? Va a haber un levantamiento del nivel del agua. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? De flujo rotacional que las zetas aumentaba de acuerdo a la velocidad y al radio de rotación. Entonces, cuando hay curvas en el canal, hay que tomar en cuenta que va a haber una elevación del nivel del agua y ese nivel del agua hay que tomarlo en cuenta también en el borde libre. Y entonces esa elevación la podemos calcular como la velocidad al cuadrado entre g, ¿verdad? La energía rotacional, por este número, que es un numerote que se sacó por pruebas estadísticas también. 20 veces el radio en el centro, entre 3 y el B. Esta B está mayúscula y antes la usamos en minúscula, pero esta B es la misma B del ancho de fondo, ¿ok? Y todo lo demás. Es una ecuación larga, complicada, pero la utilizamos como para dar un peralte aquí, HS, debido a la rotación. Acá el radio RC es el radio desde el centro de giro hasta el centro de la línea o sea, la línea de centro del canal. No es hasta el borde, sino a la línea de centro. No sé si hay alguna pregunta aquí.
Simplemente hay que considerar, esto es un valor que se agrega y listo, punto, cuando hay canales que giran. Sin embargo, cuando estamos diseñando por topografía hay que conocer el radio de curvatura del canal. ¿Okay? Desde el punto de curvatura de centro al centro del canal. ¿Okay? Otras cosas que hay que considerar. Ya definí el ancho, la altura, el peralte, los bordes libres, el borde libre total y el borde libre de revestimiento. ¿Qué tengo que verificar? Las velocidades permitidas. Porque las velocidades permitidas, yo no me puedo pasar de una velocidad mayor y no me puedo bajar de una velocidad mínima. ¿Por qué? Porque la velocidad muy alta va a producir erosión indeseada y la velocidad muy, muy baja va a producir sedimentación. ¿Ok? No importa que sean canales revestidos. Entonces, la velocidad mínima es la menor velocidad que previene que haya sedimentación y que haya crecimiento de plantas acuáticas o musgo en el canal. Si la velocidad es muy baja, no se arrastran las plantas, y entonces se comienzan a pegar y comienzan a dar problemas de musgo y de plantas, y además comienza a sedimentarse y a formarse lodos y a perderse la capacidad del canal. Entonces, las velocidades de 0.6 a 0.9 metros por segundo previenen la sedimentación y de 0.75 previenen el crecimiento de plantas acuáticas. ¿Cuál usaríamos? De 0.75 que previene las dos cosas. ¿Ok? O tal vez un poco más. Entonces, no sé, nos podemos poner de meta que la velocidad sea 1 metro por segundo y listo. Ya con eso tenemos cubierto lo de la velocidad mínima. ¿Okay? Estos son valores promedio también, porque también el canal, dependiendo de la forma, la velocidad no produce el suficiente arrastre o produce más arrastre. Ustedes saben que la velocidad que nos importa no es la velocidad media, sino la velocidad muy cerca de las paredes y el fondo del, del canal. ¿Okay? Lo mismo pasa con la velocidad máxima. Es una velocidad tope para la cual sabemos que no va a haber una erosión exagerada del canal. La erosión va a existir, pero no una erosión descontrolada. Entonces, los canales revestidos, podría decir que no me importa la velocidad, pero siempre importa. ¿Ok? Y cuando hay arrastre de cantos rodados y piedras y ramas y cosas, eso también produce desgaste, entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Si es otra cosa importante, que vimos revestimiento de mampostería. Si el revestimiento es de mampostería, sí hay que tener cuidado con las velocidades altas, porque se pueden comenzar por arrastre, ¿verdad? Y levanta por sustentación, pueden comenzar a arrastrarse y a desacomodarse los bloques de, de, de la mampostería que se puso. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso, con las velocidades. Entonces, ¿qué se recomienda? Que las velocidades sean menor a 2.1 y que el número de Flood sea menor a 0.8, o sea, flujo subcrítico, cuando no tenemos reforzamiento, cuando tenemos el concreto ahí puesto encima o los bloques de mampostería. Pero si tenemos canales hechos con refuerzo, o sea, con concreto reforzado, las velocidades pueden llegar hasta 5.5 metros por segundo. Siempre vale la pena estar por debajo de 2 y debajo de 5 por aquello de la seguridad. ¿No? Ahora sí, ya terminamos lo de canales revestidos. Dependiendo de cómo nos vaya, vamos a ver todos los pasos de diseño, pero si nos da chance un ejercicio. Ok, entonces, ¿cómo diseño un canal revestido? Primero, determinar para el tipo de material que voy a usar cuál es la rugosidad N, ¿verdad? Concreto, N 0.010, no sé. La pendiente longitudinal, o sea, la S, la pendiente del talud, no, la pendiente del canal longitudinal y la Z, ¿verdad? La pendiente lateral del canal. Una vez que tengo eso, ya yo puedo, dependiendo de los 3 métodos que vimos anteriormente, definir la B o la YB o la Y
¿Ok? Cuando ya tengo la B, utilizo la ecuación de Manning y resuelvo y obtengo la Y. Luego, como ya tengo la Y y tengo la B, ya tengo el área, y como tengo el área, te puedo calcular el perímetro mojado, el radio hidráulico y todo lo demás, y entonces calculo la velocidad para compararla con la mínima y la máxima, y además calculo el número de frutos y lo reviso. Una vez que todo eso funcionó y estoy dentro de los rangos de velocidades y la cosa, entonces calculo el borde libre, ya, listo, y el borde libre, el libre total y el libre de recubrimiento. Y si hay que hacer algún ajuste, se vuelve a hacer ajustes. O sea, a veces uno dice, no, este ancho no me gusta, no me parece bonito. Entonces lo hago un poquito más ancho, un poquito menos, para que le den los datos que uno, con los que uno esté contento. Y las velocidades y eso. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Aquí ya se acabó el tema. Ahora nada más hacer un ejercicio. Entonces, de nuevo, primero definir los datos, ya sea de laboratorio, de estudios geológicos, o lo que sea, lo que es físico. Y luego utilizar algún método para definir la forma del canal y luego comprobar que todo esté funcionando y definir los bordes libres. Ok. ¿Dudas, preguntas? No. Todo bien, profe. Ok, entonces, si todo está bien, vamos a ver entonces cómo se diseña un canal no revestido. Que obviamente un canal no revestido no tiene borde libre de revestimiento. Entonces, eso no hay que calcularlo, pero hay otros problemas, ¿verdad? ¿Cuáles serían los problemas? De los canales sin revestimiento tienden a socavarse. Entonces no se diseñan igual. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que se erosionen, ¿verdad? Y que cambien su forma y se deterioren muy rápidamente. Entonces, ya vimos que si la erosión depende de la velocidad, entonces aquí lo que hay que controlar son las velocidades. Y si estoy controlando las velocidades, también estoy controlando las fuerzas de cortante y las fuerzas de cortante que arrastran materiales. Entonces tenemos dos métodos para escoger el diseño, digamos, de un canal no revestido. Uno es la fuerza máxima permisible, perdón, la velocidad máxima permisible. Esto es que yo no me puedo pasar de una velocidad, porque si me paso de esa velocidad, estoy produciendo erosión, que es un dato que puedo calcular de la velocidad. Y después el segundo método es el método de la fuerza atractiva, que básicamente es la fuerza cortante que puede atraer y arrasar con partículas de la pared. Entonces, una es la velocidad que me pongo como límite y otra es la fuerza cortante que me pongo como límite. No sé si suena así. Y las dos son con base a recomendaciones, ¿ok? Dependiendo del tipo de material, el tipo de superficie, si tiene partículas sueltas o no sueltas, y si son partículas redondas o si las partículas tienen formas que se engarzan unas con otras, ¿verdad? Como la piedra cuarta, digamos, no rueda, pero la grava sí rueda. Entonces, dependiendo de eso, es que vamos a escoger velocidades o esfuerzos cortantes para estar del lado de la seguridad y permitir que el canal no se deteriore con el uso. ¿Okay? Aquí esto está como al revés. Estamos hablando primero de cómo se determina el borde libre, el total, ¿verdad? Porque aquí no hay borde libre, revestimiento. Y el borde libre F, que aquí no se llama BLT, debería llamarse así, pero no se llama así. La USBR recomienda que ese borde libre sea la raíz de C por Y. Y es la profundidad en metros, ya la profundidad del canal, la Y es siempre el tirante, que digo yo. Y F es el borde libre y C es un coeficiente que depende del caudal. Y este coeficiente es un poco raro de calcular. Tal vez ahora no me lo entiendan hasta que hagamos un ejercicio, pero vamos a ver. El valor de C es 0.5 cuando el caudal es 0.57. ¿Ok?
y es 0.76 cuando el caudal es mayor a 80, o igual o mayor, ¿verdad? A 85 metros cúbicos. O sea, si Q supera 85, si supera igual a 85 metros cúbicos, la C es 0.76. Pero si la C pero si el caudal es 0.57 metros cúbicos por segundo, este número es raro porque es traducido al sistema internacional. Si el caudal es 0.57, entonces la C es 0.5. ¿Qué significa? Que entre 0.57 y 85 metros cúbicos, interpolo. Interpolo de 0.5 a 0.76. Y si me paso, ya se queda fijo 0.76. Y si el caudal es menos de 0.57, no hay valor. Se indefine ahí. Entonces, 570 litros por segundo, o sea, un poquito más de medio metro cúbico por segundo, el valor es 0.5 y se interpola de aquí a aquí. No sé si quedó claro eso. Es, es raro, y cuando hago el cálculo me dice que es raro, que es que dice, profe, pero es eso. Entonces, solo se saben dos valores y se interpolan entre esos dos. Y si se superan 85, se queda fijo. Okay. Método 1, el método de la velocidad máxima permisible. Esto es que la velocidad máxima permisible es la mayor velocidad promedio, no la velocidad en el centro, ni la velocidad en las paredes, no. La velocidad promedio máxima que no ocasionará erosión en el canal. ¿Ok? Esto es un método muy aproximado, ¿ok? Porque la erosión en realidad no es gobernada por la velocidad promedio, sino que es gobernada por la velocidad en las paredes y en el fondo, cerca. Esa es la que produce el arrastre, la que produce la sustentación y que las partículas comiencen a flotar y después se las arrastra, ¿verdad? Entonces, es como aproximados. Entonces, con velocidades promedio del canal se determinaron cuáles arrastran y cuáles no arrastran, dependiendo de la forma de los canales, ¿ok? Y se hizo un estudio en 1926 donde se determinaron velocidades iniciales para diferentes materiales y del suelo, constituyentes del suelo. Okay, entonces aquí vamos a ver la tabla. Si ustedes se fijan acá, tenemos el tipo de material. De una vez aquí tienen otra vez la N de Manning, okay, para estos tipos de materiales. Aquí está, si el agua es limpia, o sea, si es agua potable o agua por lo menos para tratamiento cruda, pero que esté limpia, no tiene este, sólidos ahí en suspensión y sueltos. Entonces la velocidad, vean que para arena fina coloidal la velocidad máxima permisible es 0.46 metros por segundo. Si las paredes y el fondo son de arena fina. Si es de ceniza volcánica, vea 0.76. Si es de arcilla rígida, o sea, arcilla buena, ¿verdad? 1.14. Si son esquistos y suelos de arcilla dura, o sea, es 1.83. Y si es de cantos rodados, es de 1.52 la velocidad máxima permisible. ¿Por qué este alto? Porque los cantos rodados se unen mecánicamente uno al otro, entonces permiten más velocidades sin ser arrastradas. ¿Ok? Lo mismo en las gradas gruesas y así. Ok, entonces este estudio se hizo y estos son los valores recomendados para velocidades este, máximas permisibles. Si el agua transporta limos y ¿verdad? Tiene unas características de densidad diferentes, entonces las velocidades cambian un poco. Y aquí tengo 0.76 y aquí era 0.46, resiste más velocidad y obviamente todas van a dar velocidades más altas, ¿ok? Dependiendo de si transporta esos materiales. Si se fijan acá, aquí hay un valor de esfuerzo. Este es el esfuerzo que soporta, digamos, las paredes de los taludes y el fondo del canal construido en arena. Entonces, 1.29 pascales. Y si el suelo es con limos, es 3.59. Esto lo vamos a utilizar para el otro método. Entonces, aquí ya están los dos valores para
diferentes materiales, sus N y las velocidades permisibles dependiendo del tipo de agua. Recuerden este valor de T sub 0 que lo vamos a hablar más adelante en el otro método. ¿Ok? Vean que es tan aproximado este método que ya vamos a hablar de los pasos, que es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, lo primero, como sabemos en qué vamos a excavar el canal, en qué material lo vamos a excavar, entonces a partir de ese material vamos a escoger el coeficiente de rugosidad, lo cogemos de la tabla o de alguna otra forma, un estudio, lo que sea. También vamos a escoger la pendiente longitudinal, pero esa depende de la topografía, ¿verdad? El alineamiento que lleva el canal y también el valor de la Z. Ese valor de la Z lo habíamos visto anteriormente. Y buscamos de la tabla la velocidad máxima permisible. Con la velocidad máxima permisible, utilizando la ecuación ¿cómo se llama? De Manning, pero no la ecuación para caudal, sino la ecuación para velocidad. No sé si la recuerdan, pero lo voy a poner por acá. No sé si se acuerdan que la ecuación de velocidad, ay no, esto no sirve, que la ecuación para la velocidad decía que era, ¿verdad? 1 entre n por r a la 2/3 y por la raíz de s. ¿Se acuerdan? Sí. Como yo tengo la velocidad, esta es la velocidad permisible, yo puedo obtener este valor de la r, despejarlo de acá. Con esta r yo sé que tengo una velocidad, obtengo con este radio hidráulico una velocidad que es la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, ya obtengo ese radio hidráulico. ¿Ok? Con el radio hidráulico, a partir del radio hidráulico, obviamente yo sé la ecuación del radio hidráulico y tengo el caudal. Y como tengo la velocidad que acabo de máxima permisible, yo puedo despejar un área. Con el área puedo entrar a la ecuación para obtener el perímetro mojado, que era el área entre el radio hidráulico. Y utilizando el área y el perímetro mojado, vuelvo a resolver simultáneamente otra vez una ecuación para el ancho de fondo y la profundidad, usando la ecuación de Manning otra vez. ¿Y qué voy a obtener? Una velocidad. Y con esa velocidad la comparo con la velocidad mínima permisible. Y si me resulta, no me estoy pasando y ya tengo el diseño. ¿Okay? Y una vez que ya tengo el diseño, calculo el borde libre apropiado. Entonces ven que tengo radio hidráulico, perímetro mojado, área y de estos despejo el B y el Y. No sé si queda claro ahí. ¿Sí? Pero yo me doy una velocidad máxima permisible. Entonces voy a andar muy cerca de la velocidad máxima permisible. Y yo podría decir, no, voy a trabajar con el 80% de la velocidad máxima permisible para no andar muy cerca y no pecar ahí. Entonces, te hago todo este cálculo y despejo B y Y. ¿Okay? Y por último se calcula el borde libre, que con la ecuación que vimos ahí de la USBR. ¿Okay? ¿No hay preguntas de este método? Vean, es muy aproximado. Esto es como muy chambón, ¿verdad? Al final, vale la pena no pasarse mucho de la velocidad. Por último, este es el método de verdad para diseñar el canal. Es un poco denso el método este, pero en realidad lo que se busca es calcular los esfuerzos cortantes en las paredes del talud y en el fondo que produce el caudal que yo quiero pasar por el canal, de modo que no se superen los esfuerzos cortantes que resiste el material. ¿Ok? Entonces, la erosión se relaciona con los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Que fuerza el agua sobre las paredes. Esta fuerza de fricción se conoce como la fuerza atractiva, o sea, la fuerza de fricción, básicamente. Y la fuerza de fricción tiene dos valores, ¿verdad? Utilizando la ecuación que habíamos visto antes
del, que la fuerza de fricción es exactamente igual al peso del agua por el seno del ángulo, ¿verdad? Que produce hacia un lado, ese sería el peso del fluido. Ese peso del fluido lo está resistiendo la fuerza de fricción. Y también, recordando de fluidos, sabemos que la fuerza de fricción es el esfuerzo cortante multiplicado por el perímetro mojado, ¿ves? Todo el área, por la longitud. Y si descomponemos esto, yo sé que entonces eso tiene que ser igual a, al peso por el seno del ángulo. Y el peso es gamma por el área por la longitud. Entonces aquí se nos cancelan un poco de cosas, ¿verdad? Pero si lo acomodamos y despejamos para T sub 0, nos da que el esfuerzo va a ser igual a gamma por el área entre el perímetro mojado, entre L sensita, entre L y L sensita es HEY, ¿verdad? Y L, entonces esto es S, la pendiente. ¿Qué significa? Que la fuerza atractiva es exactamente igual a gamma, esto es radio hidráulico, gamma por el radio hidráulico por la pendiente. Esa es la fuerza atractiva. Nosotros podríamos calcular esa fuerza atractiva y esa fuerza atractiva la vamos a comparar contra el esfuerzo máximo que resiste el material y tenemos que andar por debajo. Si me paso, yo sé que estoy erosionando las paredes, por lo tanto tengo que no pasarme. El asunto es que estas fuerzas tractivas, eh, por la forma de los canales y por la distribución de velocidades que ocurre dentro de un canal, no son uniformes a lo largo de toda la sección, o sea, a lo largo de todo el perímetro mojado, sino que hay una como distribución de esfuerzos de cortante. ¿Ok? Entonces, lo podemos ver acá. Eh, y esto se ha medido, ¿no? Esto no es que se haya derivado de ninguna forma, sino que se ha comprobado experimentalmente de que la fuerza de cortante en el fondo es más alta en el centro y en las paredes tiene esta forma como parabólica, que es como más alta en una altura, como por acá. Y esta máxima se llama la TS sub 0, que depende de la pendiente de este talud. Y esta es el tau o el esfuerzo cortante en el fondo. A la hora que se diseña un canal, yo tengo que garantizar de que no supero la fuerza, el cortante permisible aquí en esta pared y que no excedo este cortante de acá. O sea que la fuerza atractiva de aquí no la supero y la fuerza atractiva de acá no la supero. Entonces, así lo tenemos. La fuerza atractiva en el fondo sería esta, que como está distribuida así, es todavía mayor que el promedio, ¿verdad? O sea, no puedo decir que es la promedio, sino que hay un valor aquí más alto. Y aquí tampoco es la promedio, porque aquí es cero y vuelve a cero acá. Entonces tiene tendencia a erosionarse más por aquí y más por acá que en otras partes del talud. ¿Sí? ¿Entendido eso? Entonces, ¿en qué consiste el método? En determinar estas fuerzas en el fondo y en el talud y compararlas con los esfuerzos máximos permitidos, que son esfuerzos de cortante también. ¿Ok? Ahora, desde 1955 ya Lane había encontrado que este esfuerzo en el fondo era una constante K del fondo multiplicado por gamma por la altura del tirante por la pendiente. Y el esfuerzo en la pared, el máximo, sería una K, depende del talud, multiplicado por gamma por Y por S. Y estos valores van a depender de qué? De la forma del canal y la pendiente del canal. Ok. De toda suerte, el KB siempre anda muy cerca de 1, 9.99 y así. Entonces, KB de una es 1. Ok. Lo vamos a usar que KB es 1 y ya nos evitamos en estos cálculos de la fuerza reactiva, ya evitamos eh, tener que definir un KB. Y todos estos otros datos son
conocidos. Más bien yo a partir de este espejo la Y, ¿verdad? Y a partir de este espejo una Y y escojo la que cumpla. Todo el tema de aquí es que este KS sí lo tengo que calcular. Y ese KS se ha demostrado que tiene una variación en función del talud. Digamos que cuando el talud es 45 grados, 1 a 1, ¿verdad? Vean que el valor anda aquí. Cuando es 2,8, cuando es 3, el KS es 0,85. ¿Ok? Estamos ahí. 0,75, no sé, más para abajo. Cuando es 5, y vean que nunca llega, el KS nunca llega a ser 1. O sea que siempre son valores que reducen el valor del esfuerzo, el esfuerzo cortante. O sea que pierdo mucha capacidad de esfuerzo. Ok. Ahora bien, en taludes donde las partículas están sometidas a fuerzas atractivas y las fuerzas de gravedad al mismo tiempo, ¿verdad? Imagínense la fuerza atractiva pasando ahí, jalando partículas y tratando de despegarlas. Y la fuerza de gravedad actuando sobre las partículas van a comenzar a rodar de arriba hacia abajo. Se van a ir a amontonar al fondo. Eso lo tenemos que evitar. Entonces, los esfuerzos máximos tienen que hacer, ¿verdad? Que no se muevan las partículas para que no comiencen a rodar. Entonces, el esfuerzo cortante en el talud tiene que ser ese esfuerzo cortante que me despega la partícula de la pared dividido entre una K. ¿Para qué? Para que no me la despegue y no ruede. Entonces tengo que castigar el esfuerzo cortante en los lados por un K. Y este K hace que el esfuerzo cortante que yo tengo máximo aquí quede más pequeño. Y entonces me queda así, que los esfuerzos en la pared son el KS, que ya dijimos que varía de como de 0,5 en adelante, el gamma, el Y, la pendiente del canal, aquí quedó como sub cero, pero es la pendiente entre K. Pero esta es la pendiente del talud. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, entonces hay un esfuerzo que me quiere despegar la partícula para acá y otro esfuerzo que me la quiere hacer bajar para allá. Por lo tanto, el esfuerzo real es este, ¿verdad? Que es mayor que cada uno de los dos. Por eso la K es el esfuerzo cortante entre el esfuerzo que produce en la otra dirección. Entonces sería 1 menos el seno cuadrado del ángulo del talud, este de aquí, entre el seno al cuadrado del ángulo de reposo del suelo, ¿okay? Que es el ángulo interno del material acá. Y que ese ángulo muchas veces se obtiene por estudios de suelos. Y aquí hay algunos valores de esa K recomendados. La K, cuando el suelo es cohesivo, o sea, sillas y ese tipo de cosas, el K es 1, o sea, no hay efecto, porque las fuerzas de gravedad son despreciables. Pero para suelos no cohesivos, cuando estamos hablando de gravas y este, canto rodado y ese tipo de cosas, la K entonces tenemos que calcularla como 1 menos 1 entre 1 más la pendiente al cuadrado por el seno al cuadrado de zeta. Y esta zeta es el ángulo de fricción interna del material. Y esta acá la tomamos ahí. Ok. Ahora, la USBR, como siempre, nos da una gráfica donde podemos calcular esto muy rápidamente, digamos, los ángulos de reposo del suelo con respecto al tamaño de la partícula y al tipo de material. Por ejemplo, una partícula de 1 milímetro en un material muy angular, o sea, muy quebrado, ¿verdad? Tiene este valor acá del ángulo de reposo en grados, están estos. Estos son ángulos en grados. Y entonces vean que una material muy redondeado tiende a zafarse más rápido que un material muy angular. Entonces, un material de 1 milímetro muy redondeado tiene un ángulo de reposo menos de 32 grados. Y si es muy angular, tiene mayores ángulos de reposo. O sea, puede ser el talud más vertical. Y con esto podemos calcular ese valor. Me devuelvo. Nos metemos ahí ese cita. Ese cita, digamos que está acá.
lo obtengo de esta figura de acá. Ahora bien, ya casi vamos a terminar. La fuerza atractiva permisible, o sea, ¿qué me voy a permitir yo de fuerza atractiva? Es la fuerza atractiva máxima que no causará erosión. O sea, si el TB supera esa fuerza atractiva permisible, la tau P, en el fondo del canal, el canal se erosiona. Y si el tau S supera al tau P, entonces el talud se erosiona. Cuando yo diseñe, tengo que garantizar de que en mi diseño no me produzca una TS que supere a esta permisible, ni un tau B que supere la permisible. Y entonces, más adelante, aparecen las dos figuras para determinar, digamos, las fuerzas tractivas permisibles en función de la relación de vacíos y en función del índice de plasticidad del material. Entonces, lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Para materiales no cohesivos, o sea, gravas y esos, con diámetros superiores a 10 milímetros, se recomienda utilizar este valor del esfuerzo permisible, que sería 0.754 por el diámetro pasando por la malla, ¿verdad? O sea, la de 10 milímetros, el 75%, por el valor del diámetro eso. El diámetro en milímetros y la fuerza atractiva en pascales. Y para materiales finos no cohesivos, o sea, finos es menor a 10 milímetros, se recomienda utilizar los valores de la figura 5 en función del tamaño de la partícula. Y aquí están las tablas, digamos. Está la fuerza permisible, la atractiva permisible para suelos cohesivos en función del tipo de suelo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos arcillas arenosas, arcillas muy pesadas, ¿verdad? Arcillas normales, y entonces aquí entramos con el, la relación de vacíos y encontramos el esfuerzo, entrando con la relación de vacíos cuando son suelos cohesivos, y cuando son suelos este, cohesivos, aquí está en función de la plasticidad, el índice de plasticidad. Entramos acá y escogemos los pascales, dependiendo de si están muy sueltos, muy compactos, o medio o muy compactos. El índice de plasticidad. Y básicamente, así estamos. Aquí tenemos la fuerza atractiva para suelos no cohesivos en función del tamaño de la partícula. Aquí está el diámetro de la partícula y escogemos entonces el esfuerzo en newton metro cuadrado, que son pascales. Lo buscamos de esta curva. La otra forma es hacer los estudios de laboratorio para obtener estos valores, pero para un diseño inicial y lo que vamos a hacer en el curso, usar estas tablas es suficiente. ¿Ok? Ahora bien, estos factores hay que también castigarlos con la curvatura de los canales. En canales rectos usamos aquellos valores, pero si los canales son sinuosos, entonces tenemos que utilizar un coeficiente de sinuosidad. Para un canal recto, obviamente, el valor de la fuerza tractiva permisible lo dejo tal cual, pero si es ligeramente sinuoso, pierdo un 10%, digamos, de fuerza atractiva permisible. Si es moderadamente sinuoso, vean que hay que reducirlo en 25%, y si es muy sinuoso, hasta lo reducimos un 60% el esfuerzo. De tal forma que tengo que cumplir lo mismo. La TB tiene que ser multiplicado este coeficiente por el esfuerzo permisible. Y entonces aquí quedan las ecuaciones. Tienen que comprobar las dos cosas, ¿verdad? A la hora de diseñar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo estos valores del CP y el tau P, que es el esfuerzo permisible, y de aquí yo que tengo que despejar es una Y límite. O sea, la Y máxima que yo puedo tener es lo que voy a utilizar. Entonces, para el fondo, obtengo una Y límite que es ese coeficiente de sinuosidad multiplicado por el esfuerzo permisible entre el KB, que lo obtuve de las tablas, entre gamma y la pendiente. Y para el talud, lo mismo. La Y límite es esta acá, multiplicado por el CB, entre el KS. Recuerden que en el talud teníamos que castigarlo por otra K.
entre el KS. ¿Ven que son más o menos parecidas? ¿Cuál es el método aquí? Entonces, buscar el esfuerzo permisible, conseguir estos coeficientes y determinar una Y límite. Y a partir de la Y límite, más bien en este caso, despejo la B y, y todos los demás valores que están relativos. Entonces, los pasos para el diseño. Primero, determinar las propiedades del material. ¿Okay? Ya sabemos que va a ser arcilla, grava, lo que sea. Por lo tanto, decidimos la pendiente del fondo, la pendiente de todo el canal y la pendiente lateral del canal, la Z, ¿verdad? Con esos valores entramos a todas aquellas tablas que vimos y obtenemos el valor del CP, el KB, que es 1, el KS, el esfuerzo permisible y la K. Una vez que tengo estos valores, obtengo un valor de la Y límite. ¿Qué significa? Que la Y límite es la límite. Podría poner una menor, ¿verdad? Simplemente no me puedo pasar de la Y límite. Una vez que ya tengo la Y límite, decido cuál Y quiero, que es menor a la Y límite, y despejo el valor de la B utilizando la ecuación de Manning, aquella famosa de que el caudal 1 entre n por el área y toda la cosa. Metiendo estos valores, ¿ok? Vuelvo a calcular con esto la Y normal de la sección con el nuevo B, y si todo sale bien, la Y normal debería darme igual a la Y que escogí, y no me debería dar superior a la Y límite, y si todo sale bien, ya escogí el diseño. Si no, vuelvo a hacer unas variaciones pequeñas aquí en la B, un poquito más ancha para que se me baje la Y límite, qué sé yo, y después volver a revisar que se cumplan los valores de la fuerza extractiva, como con aquellas ecuaciones que vimos anteriormente. Y por último se define el borde libre. Listos, con estos son los pasos. Yo sé que ya llevamos una hora y resto de estarme oyendo hablar. Ya no nos queda mucho tiempo como para un ejercicio. Nada más lo voy a poner ahí para que vean que al final esto parece mucho, pero son pasos. Este, valía la pena como hacerse un diagrama de flujo, cada uno ahí de qué paso hay que hacer y cómo se hace el cálculo, pero en realidad no es tan difícil como pareciera aquí. ¿Ok? Ok, entonces nada más así como en un par de minutos esto lo vamos a retomar la próxima lección y vamos a ponernos a hacer unos ejercicios y tal vez un reto. Eh, un ejercicio dice así, eh, determinar, diseñar un canal, va a ser trapecial, excavado en arcilla dura y revestido de concreto para transportar 2 metros cúbicos por segundo con una pendiente de fondo de 0,02, o sea, 0,2%. Explore la posibilidad de construir un canal sin revestimiento. Este sí no nos va a dar chance. Vamos a hacer la primera parte. Vean, están excavados en arcilla dura. ¿Qué significa eso? Esto que está excavado en arcilla dura nos permite escoger la Z, o sea, este valor de Z aquí. Porque dependiendo del material del talud, así podemos escoger esta inclinación. Dice que está revestido de concreto. ¿Qué significa eso? Que esto de revestido de concreto me permite calcular la N, ¿verdad? La N del, del factor de la N de Manning, ¿verdad? Y, y ya, con eso ya determino los valores. Tengo un caudal de 2 metros por segundo. Entonces, vea, para la silla dura, la pendiente del talud recomendada es 1. O sea que esto es 1 a 1, el ángulo es 45 grados. ¿Qué significa que sea ángulo de 45 grados? Que no puedo hacer medio examen. Entonces, la sección óptima era usando la otra relación que decía que B entre Y es igual a 2 veces por 1 menos el coseno de 45 entre el seno de 45. O sea que B entre Y da 0,8284. ¿Esto qué significa? Que B es igual a 0,8284 por Y. Ya tengo lo primero. ¿Ok? Entonces, como ya tengo la relación de BY, ¿verdad? Entonces ya puedo calcular el área, el perímetro mojado y todo lo demás. Entonces, vean, el área, habíamos dicho que era B por Y más Z por Y al cuadrado. Yo sé que B era 0,8284Y por Y más Y al cuadrado, ¿verdad? Eso tiene que ser igual, entonces, porque esto es 1, ¿verdad?
eso tiene que ser igual a 1.8284y cuadrado. De aquí voy a despejar la y. También tengo que el perímetro mojado es b más 2y por raíz de 1 más z al cuadrado. O sea, 0.8284y más 2 raíz de 2y, y esto es igual a 0.6566y. Por lo tanto, el radio hidráulico sería el A entre P, de aquí entre este, o tengo que el radio hidráulico es igual a Y medios, y entonces aquí ya tengo todo. O sea, el caudal, que son 2 metros, es igual a 1 entre N, la N, para concreto era 0.014, sí, 0.14, multiplicado por el área, multiplicado por el perímetro mojado a la 2/3, multiplicado por la pendiente, y eso tiene que ser igual a 2. Despejamos aquí la y nos da que y es 0.796. Podemos decir, voy a hacerlo de 80 centímetros redondeado, y utilizando la ecuación que teníamos, calculo el ancho que da 0.659. Y esto da 0.66. Ya tengo las dos dimensiones y b. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comprobar las velocidades. Las velocidades. Bueno, aquí está lo del borde libre. Vean que el caudal es 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, aquí se corrió. Este es el borde libre, punto 18, según mi vista, pero está corrido. Y la altura del borde libre total sería, para 2 metros cúbicos, sería 60 centímetros. ¿Ok? Y después, aquí está el resumen del diseño, ¿verdad? 80 centímetros dijimos, 60 centímetros acá, 18 centímetros aquí y 60 centímetros del borde total. Y calculando ya los datos del área, la velocidad es 1.7, dijimos mayor que 0.75 y menor que 5, estamos bien. La profundidad hidráulica 517, el número de Froude 0.76 y tenía que ser menor a 0.8, estamos bien. Y el área de excavación es 2.884 metros cuadrados. Y aquí está el diseño ya hecho.